Bienvenidos a todos a mi canal Prometheus 2879, el canal que reúne del otro lado de la pantalla a todos los amantes de la literatura, los libros y el conocimiento en general. El video que nos reúne hoy tiene que ver entonces con las lecturas del mes de mayo. 4 libros de diferente temática, de diferente género y de diferente amplitud. El primer libro que les recomiendo es La tía Tula, del escritor y filósofo español Miguel de Unamuno. Un libro que a estas alturas es viejísimo, añejo. Tengan en cuenta que Miguel de Unamuno lo escribió en el año 1907, lo publica en 1921-1922. Incluso esta edición que yo tengo de Biblioteca Básica Salvat es del año 1970. El tiempo ha hecho su mella en el libro, está manchado, está deshojado. Lo he pegado varias veces, pero indudablemente, bueno, ahí tienen, ¿no? Indudablemente el tiempo pasa y hay veces que los remiendos no sirven. Igual tomo la frase, ¿no? Nunca el pasado vuelve de la misma manera, nunca lo original vuelve de la misma manera por más que uno lo arregle. Así que bueno, más allá de eso lo importante es el contenido. El libro es algo que lo contiene, nada más. A mí lo que me interesa es la historia. Estamos hablando acá de una de las primeras novelas que pone sobre el tapete la condición moral de la unidad familiar como centro de todo, y también pone sobre el tapete y critica la figura del hombre. Por eso digo que esta es una novela que se anima a mucho para esa época, ¿no? Ustedes tengan en cuenta que estamos hablando de Miguel de Unamuno, que es un escritor que está inserto dentro de, digamos, saliendo de la generación del 98, está saliendo de la generación del 98 y se inserta en la generación del 27, una generación del 27 que podría tornarse en este sentido más cosmopolita, más abierta a las concepciones extranjeras. Cuando digo concepciones extranjeras me estoy refiriendo preferentemente a concepciones anglosajonas, ¿no? A toda la literatura, a toda la cultura anglosajona que a partir de Alemania, de Inglaterra, Estados Unidos y por qué no también Francia empieza a inundar el mercado editorial a partir de la primera mitad del siglo XX. Y entonces España tiene que acercarse porque había estado cerrada en la revolución, en la generación del 98. Lo tradicional había encerrado como en una crisálida a España y no le permitía respirar. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. La tía Tula es una crítica a las unidades tradicionales de principios del siglo XX y finales del siglo XIX, y obviamente dentro de esas unidades centrales, como va a ser la familia, el pater, la cabeza, va a ser el hombre. Entonces al hombre se le va a criticar todo. Yo no sé si catalogar en cierta manera a las actitudes de Gertrudis, que es el personaje principal, es la tía Tula, no sé si catalogar sus actitudes de misándricas, pero digamos, todo lo que provenga del hombre es malo. Sus actitudes morales, sus comportamientos físicos, sus demostraciones de fuerza, sus demostraciones emotivas, nada le satisface, a tal punto que dice: hombres, me dais asco, en alguna de las páginas, ¿no? Y a uno le choca esa cuestión. La tía Tula, entonces, Gertrudis, va a ser un personaje sumamente importante en esta novela porque va a interactuar con otros 3 más. Una es su hermana Rosa, a la que podríamos pensar que le tiene cierta envidia por su belleza, al primo Ramiro, de personaje masculino muy seductor, pero que al enfrentarse a Tula se ve completamente subyugado durante toda la trama narrativa. Él no, digamos, su figura de hombre español tradicional se desvanece cuando aparece ella. Y tenemos al tío Primitivo, que es el sacerdote que las cría, bueno, después que los padres han muerto, ¿no es cierto? Él se hace cargo de ellas. Interesante el papel del tío Primitivo porque a sabiendas, él conoce muy bien la naturaleza femenina digamos, y sus objetivos, sus proyecciones son de carácter metafísico, epistemológico. Él busca el conocimiento, busca la paz, busca la armonía. Cree que ciertos comportamientos o reacciones de la naturaleza femenina son cosas cotidianas y sin importancia, que el hombre en ese sentido está para otras cosas. Entonces ahí aparece también una crítica muy interesante. ¿Qué es lo que destaco de esta novela? Cómo la tía Tula gesta su propia familia a partir de la familia de los demás, ¿no? Empieza a influir de tal manera
en la obra, que todos empiezan a ser sus hijos. Y es interesante también observar que desde el plano religioso ella es muy devota, anula también cualquier simbolismo masculino. Nunca se va a referir a Jesús, nunca se va a referir a Dios. Siempre ella va a tener como norte, como horizonte a seguir a la Virgen María. Pero incluso podemos llegar a pensar que ella es mucho mejor, porque gesta una familia, crea una familia sin pecado concebida, ¿no? Diría Alfán, es decir, sin el ejercicio físico que daría lugar a la concepción. Es pura por donde se la mire, pero es terrible, es manipuladora y su fuerza de voluntad es tal que no solo tiene sometidos a todos los integrantes de la familia, sino también a todos los vecinos de su comunidad. El segundo libro que les presento, el segundo libro que he leído en este mayo del 2021, bueno, es un libro que a mí me fascina, pero que su autor me fascina también. Estoy hablando de La Gaviota, del escritor húngaro Sándor Márai. Bueno, ¿qué puedo decir de Sándor Márai? Los libros que él escribe, las historias que entreteje, realmente están orientadas a que nosotros pensemos el tema de los vínculos humanos. Creo que esa sería la gran tesis que podría unir a toda la obra de Sándor Márai, este escritor húngaro que hace muchos años, que murió ya hace 31, 32 años, si no me equivoco, creo en el año 88 más o menos, 88-89. Muy bien, tenemos entonces acá La Gaviota, un libro originalmente del año 1943, pleno contexto de guerra. La edición que yo tengo de Salamandra es una edición preciosa que es del año 2011. Bueno, este libro no tiene las huellas, las pisadas del tiempo que tiene la tía Tula, pero aparece en su argumento otra vez la figura femenina, porque en Sándor Márai la figura femenina es relevante, muchas veces para generar visiones, para inmiscuirnos en un terror que no comprendemos y que no podemos salir. Es ese terror de las visiones del pasado, el terror de las visiones del pasado que se meten por alguna grieta que ha quedado en el tiempo, en las dimensiones, y vienen a arreglar cosas, a subsanar desequilibrios que no han quedado nada bien. En La Gaviota, entonces, vamos a tener esto con el personaje femenino de, nunca me acuerdo el nombre, porque Aino Lane, o Aino Laine, la gran ola, ¿no? Es una mujer que se presenta una noche, una tarde-noche, sin mediar, digamos, una entrevista de por medio, nada, se presenta en la casa, en la oficina de un alto funcionario húngaro, ¿sí? Este alto funcionario húngaro, bueno, tiene detrás suyo, como toda dinámica política, tiene secretos. Después descubriremos si Aino Laine los conoce o no. Lo interesante es que empieza todo un vínculo entre ellos a gestarse a partir de cierto cortejo, de cierta seducción, empieza a gestarse un vínculo. Este vínculo se lo llevará entonces a la casa, o se lo trasladará de la oficina a la casa del gran mandatario, ¿no? Húngaro. Lo interesante que se presenta en La Gaviota es que esta mujer, Aino Laine, despierta el terror y los recuerdos más sombríos de una mujer ya fallecida. Esta mujer ya fallecida es igual a ella. Y esta mujer ya fallecida había sido el gran amor de su vida, del mandatario oficial, del político. Entonces acá nosotros cuando leemos no sabemos si se trata de un fantasma, no sabemos si se trata de un recurso de utilería, no sabemos si se trata de un efecto especial, no sabemos si se trata del producto de la imaginación inconsciente del mandatario oficial, del político. Realmente quedamos muchas veces en ascuas hasta que al final se nos empieza a develar qué es lo que pasa. El parecido es asombroso. Ustedes, cuando la lean, bueno, corroborarán si es un fantasma, si es producto de la imaginación, si es un holograma técnico, etc., o si verdaderamente es una mujer de carne y hueso que, digamos, se parece a su antecesora, y la pregunta es ¿por qué está ahí, no?
¿Qué es lo que viene a arreglar? ¿Qué es lo que viene a equilibrar en esta balanza de los vínculos y en esta balanza del tiempo, la balanza del presente y del pasado y, por qué no, del futuro? Los diálogos son exquisitos. Las escenas son deslumbrantes. Si uno tuviese que filmar una película, yo la filmaría en tonos sepias y blancos y negros, sí, interactuaría con esos tonos, porque creo que de otra manera se perdería la esencia del libro. Repito, las imágenes que uno gesta en su cabeza son, la palabra es exquisitas. Los diálogos cortos, concisos y que tienden a la reflexión. La gaviota. Como las gaviotas, una mujer que va y que viene, o personajes que van y que vienen y que se asientan donde mejor les pega el calor del sol o donde mejor encuentran alimento, ¿no es cierto?, para poder asentarse en algún lugar. Pero en este caso esta gaviota, esta mujer que deambula por muchos países, que conoce mucha gente poderosa, puede generar cosas malas con su presencia. Puede abrir heridas que muchas veces pueden tardar años en cicatrizar o quizás no cicatrizan nunca. El tercer libro que vamos a analizar es ya un clásico para estas épocas, La fiesta del chivo, del escritor peruano Mario Vargas Llosa. Estamos hablando de un libro que podemos tranquilamente insertarlo dentro del molde de lo que yo o muchos llamaríamos la literatura política latinoamericana, que tendría sus inicios allá lejos y hace tiempo con Facundo, Civilización y Barbarie de Sarmiento, y que después tuvo un auge impresionante durante todo el siglo XX hasta mediados de los años 90. Es un género o un subgénero que siempre se vio empujado por las discrepancias políticas, es decir, las discrepancias políticas, la corrupción, siempre fue el carbón, siempre fue el combustible que generó este tipo de novelas. Podemos hablar de La fiesta del chivo, podemos hablar del General en su laberinto, de Gabriel García Márquez, podemos hablar de los pasos previos de Francisco Urondo, podemos hablar del Señor Presidente de Augusto Monterroso, podemos hablar de Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Bien, podemos hablar de muchos libros que toman la temática de criticar el poder político de turno. Generalmente un poder político de turno, esto hay que decirlo, de derecha o dictatorial. Son muy pocos los libros que pueden llegar a criticar el poder dictatorial de una izquierda. Esto es claro, son muy pocos. Podemos hablar de un George Orwell con 1984 y alguno más. Pero en definitiva, siempre cuando hablamos de política se critica a estos dictadorzuelos, ¿no? Estos presidentes un tanto tiránicos en las republiquetas sudamericanas, como muy despectivamente se suele decir. En este libro, La fiesta del chivo, la crítica entonces, siguiendo este modelo o este estereotipo, va a estar direccionada hacia el dictador Rafael Leónidas Trujillo, un presidente que en la propia novela se lo cataloga como un títere puesto por los Estados Unidos y controlado por la CIA. Posteriormente, este títere, que parecía que iba a ser muy fácil de dominar, ¿no?, y que los hilos nunca se iban a cortar, termina poniéndoseles en contra. Pero esto es una historia aparte. ¿Por qué la fiesta del chivo? Podríamos llegar a pensar. Bueno, chivo se le dice al propio dictador Rafael Leónidas Trujillo de República Dominicana, porque es en República Dominicana donde está ambientada la obra. Muy bien, porque la fiesta, bueno, porque República Dominicana es su patio trasero, porque República Dominicana es su propio salón de juegos, y si no es su propio salón de juegos lo alquila cuando quiere. Y en estas fiestas se producen los avasallamientos morales, los atropellos más terribles, a la moral, a la ética y al buen gusto. Tenemos una historia que está ambientada en los años 60, 61, 62. Los últimos coletazos del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Y para comprender esta novela, tenemos que comprender las tres historias que están narradas, ¿sí?, que se
digamos, son pilares trascendentales. Para mí, la primera historia que se entreteje es la búsqueda, la comprensión de su propio destino en las manos del personaje de Urania, la hija del senador Agustín Cabral, si no me equivoco. ¿Sí? El senador de Rafael Leónidas Trujillo. Urania vuelve de Estados Unidos, donde vive hace muchísimos años, no voy a decir cuántos, hace muchísimos años, y regresa a República Dominicana. Algo la empuja, un instinto de querer saber qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó con su país y qué es lo que pasó con ella, que tuvo que exiliarse? La segunda historia habla de un sabotaje, habla de intrigas, habla de diagramar la muerte del dictador para promover entonces una apertura democrática hacia un nuevo gobierno que posteriormente lo iba a tomar Joaquín Balaguer. Y la tercera historia, para mí la más dura, la más terrible, es la historia que se entreteje entre Urania, esta bella mujer, y el chivo, y el dictador, Rafael Leónidas Trujillo, el dueño de República Dominicana. Lo que pasa en esta tercera historia no es para cualquiera. Yo digo que esta es una novela para gente grande. O para adolescentes que ya tienen una carga literaria bastante profunda y también una carga histórica. ¿Por qué digo esto? Porque la novela juega constantemente con el tiempo, haciendo alusiones a muchos años y a muchos hechos. Entonces, por ejemplo, me voy a encontrar que nos remitimos a 1930, pero ¿y cómo? Si estaba en 1961 recién. Bueno, porque se está haciendo alusión a la primera posesión, a la posesión del gobierno por parte de Leónidas Trujillo, ya que él estuvo en el poder casi 32 años. ¿Sí? Muy jovencito, con 28 o 30 años, se hace cargo del gobierno de República Dominicana. Entonces tenemos estas tres historias. La búsqueda de su destino, del sentido de la vida de Urania, volviendo a su país. La historia de una intriga para poder deshacerse de este personaje, de este títere de la CIA. Y la tercera historia, entonces, es el vínculo, el cruce que se genera entre Urania y el dictador. Repito, ojo con esta última historia porque es muy fuerte para la sensibilidad. ¿Sí? Así que nada, me parece, como siempre digo, un libro que ya es un clásico a esta altura y que debería estar en cualquier biblioteca junto a otras obras del magnífico escritor peruano. El cuarto libro para finalizar las lecturas de mayo. ¿Qué les puedo decir de este cuarto libro? Fíjense esto. Clásico de Thomas Mann, La muerte en Venecia. Libro de 1912. Una edición de la editorial Siglo XX del año 1968. Es una edición más vieja que la de la tía Tula, sin embargo, está mejor conservada. ¿Sí? Las huellas, en este caso, debe ser por su alma alemana, que es más dura, ¿no? Y más proclive a resistir los embates del tiempo y de la vida. Debe ser por eso que se conserva tan bien. Bueno, tenemos acá un relato de melancólica belleza, de una belleza sepia, como hablaba recién en La gaviota de Sándor Márai, una belleza en el que la lentitud es el ritmo que le otorga alma al libro. Yo creo que si el libro hubiese tenido, la historia hubiese tenido un ritmo más dinámico, más estrepitoso, hubiera sido una historia incluso hasta vulgar. Creo que hubiese sido hasta una historia vulgar. Pero hay una cadencia tan maravillosa en cómo se cuentan las cosas, cómo se cuenta este declive que va sufriendo el personaje principal, que es, no quiero pronunciarlo mal, es más allá de que lo conozco, que es el artista, el escritor Gustavo von Aschenbach. Aquel que sabe alemán lo va a pronunciar mejor. Gustavo von Aschenbach. Es la historia de un escritor muy famoso, encerrado en su mundo de fantasía, encerrado en su mundo de letras,
Un hombre que ha pasado toda su vida sin crear nada más que simbolismos, sin crear nada más que historias que viven los otros, que me parece magnífico. Pero él nunca ha creado la propia historia de su vida. Y nos encontramos entonces en un viaje alocado a Venecia, una especie de apresuramiento por vivir lo que no se ha vivido, una especie de apresuramiento por quemar etapas que no fueron quemadas en su debido momento. Esto es algo que yo creo firmemente, que las etapas deben ser quemadas en su debido momento. Cuando se producen en otro momento, es tal el desfasaje que tiende al ridículo. A mí me parece eso. Creo que las cosas hay que vivirlas en su momento. Se es joven una vez, se es niño una vez, se es de mediana edad una vez y se es viejo una vez. Y acá aparece la desesperación. Por eso digo que es maravilloso el libro, este ritmo, esta melancólica belleza, porque la desesperación de Gustavo von Aschenbach para poder quemar estas etapas que no vivió, se contrapone con el ritmo lento de la narración. Entonces uno empieza a desesperarse en ese sentido. Y el declive, la desesperación, llega cuando descubre el amor en la juventud. Ustedes cuando lo lean verán y comprenderán quién es el destinatario de ese amor, ¿no? Empieza siendo un amor platónico y después se vuelve un amor físico, obsesivo, porque de alguna manera el amor tiene que ser demostrable en formas concretas. Lo del amor platónico está muy lindo para los idealistas, pero ¿cuánto se puede mantener? ¿Cuánto uno puede soportar esa presión? Bueno, ni este personaje que es tan frío y tan calculador. Su declive, repito, entonces comienza cuando descubre muy tardíamente el amor. Pero lo que yo siempre me pregunto, de tantas veces que la leí, ¿qué amor es el que descubre? ¿Es el amor del vínculo ante esa soledad? ¿Es el amor enteramente físico? ¿O es el amor a la juventud perdida? ¿Cuál es el amor que encuentra, que visualiza en esa persona el personaje Gustavo von Aschenbach? Yo estoy casi creído, es una hipótesis mía, cualquiera de ustedes cuando lo lea podrá debatir con esto, es la juventud perdida, que se le presenta, lo golpea y quiere asimilarla para sí, quitarle toda la energía, ¿no? Y que esa energía lo revitalice a él y no volverlo a los 20 años, pero por lo menos quitarle unos años de encima o darle más vitalidad. Pero bueno, él comprende que le queda poco tiempo y es magnífica esta carrera contra el tiempo, este declive, ¿no? Ante una Venecia que a su vez está asolada por una peste. Entonces, digamos, la muerte nos ronda por todos lados, salvo a los jóvenes que andan por la playa disfrutando ahí de su invulnerabilidad, ¿no? Los adolescentes son arriesgados para todo, son temerarios. Y cómo en ese sentido no enamorarse de la juventud, lo que representa la juventud como estadio de vida, ¿no? Esto que quede bien claro. Y quiero que quede bien claro en el libro, yo creo que tiende hacia eso, no creo que tienda hacia otra cosa. Creo que es esa juventud perdida, juventud que todos debemos vivir de la mejor manera, porque como dicen las murgas, ¿no? Juventud divino tesoro, no vuelve nunca más y es algo efímero. La muerte en Venecia, del escritor alemán Thomas Mann. Los 4 libros de mayo, espero que les haya gustado el video y como siempre digo entonces nos vemos en un próximo video, en un próximo encuentro y como siempre entonces saludos cordiales para todos.